laiguana.tv. 10 años de verdad. Feliz domingo para todas y todos. Bienvenidos a este espacio que nos ofrece domingo a domingo la iguana.tv, destinado a comentar los sucesos y el quehacer del sistema judicial de Venezuela. ¿Será posible que alguna de esos grupos del narcotráfico colombiano tengan alguna célula aquí en Venezuela y concretamente en el estado Guárico? Ese es nuestro tema de hoy, a propósito de la reciente detención de Osvaldo José Cheremos Carrasquel, alias El Pelón Cheremos, catalogado como uno de los proveedores de armas y municiones de la organización delictiva Tren del Llano. Me quedo allí con ese punto porque más adelante estaremos desarrollando ese tema. Aquí voy con el comentario inicial, relacionado con el programa que se difundió la semana pasada, donde tocamos el punto o el expediente de Johnny Bolívar. Johnny Bolívar está purgando condena de 27 años de prisión en el complejo penitenciario Carabobo, ubicado en Tocuyito, estado Carabobo, por el asesinato de Adriana Urquiola, la intérprete de señas de Venevisión, que recibió un disparo a manos de Johnny Bolívar en marzo del año 2014, allá en el sector Los Nuevos Teques, la vía panamericana. Ya comentamos eso en el anterior programa, el contexto en que se produjo esa muerte, y destinamos todo el espacio del domingo pasado a detallar cómo Johnny Bolívar, y de hecho así fue el título del programa, de cómo Johnny Bolívar estuvo a punto de salir de la cárcel aplicando una de las suyas, como dicen por allí. Y cuando ya yo estaba empezando el programa, les hice un recordatorio de que no era la primera vez que este sujeto cometía una acción como esa, es decir, hacerse pasar por alguien. Y recordaba que en el año 2003 este sujeto llamó a un agroproductor del estado Lara de apellido Gudiño para plantearle la compra de su propiedad, de su finca. Y se hizo pasar en esa ocasión por el capitán Landaeta. Y cuando llega el momento de encontrarse, el sujeto secuestró a este productor agropecuario y lo tuvo secuestrado desde noviembre del 2003 hasta febrero del año 2004. Por ese hecho, Johnny Bolívar fue condenado. Yo les explicaba que no era la primera vez que Johnny Bolívar estaba en las celdas de la cárcel de Tocuyito, que esa era una de las ocasiones. Y también explicamos en el programa la forma en que este sujeto quiso salir en libertad hace apenas 3 meses, haciéndose pasar como integrante de la Comisión Especial para la Revolución del Sistema Judicial designada por el presidente Nicolás Maduro. Fíjense, ese programa tuvo reacciones dentro del sistema de justicia, comentarios, llamadas. A mí no me llamaron, pero personas allegadas a mí me informaron que los habían llamado precisamente para preguntar que cómo se había filtrado esa información, cómo había salido esa información, ese evento donde Johnny Bolívar estuvo a punto de salir de la cárcel, haciéndose pasar como integrante de la Comisión Especial para la Revolución del Sistema de Justicia. Yo le dije a esa persona que me hizo el comentario que si bien era un hecho que el mismo sistema de justicia lo había solucionado con sus mecanismos, con los mecanismos de control que tiene, porque recuérdese que ya estaba aprobada una medida para poner en la calle a Johnny Bolívar, y esa medida, esa aprobación de parte del tribunal fue a un tribunal de ejecución, que es el que precisamente pone en marcha
las decisiones de los otros tribunales. Y cuando revisan el personaje y las irregularidades que hay allí en los requisitos para el otorgamiento de una medida de esa naturaleza, se encienden las alarmas. Y es el Ministerio Público quien apela de la decisión presentando esa serie de irregularidades y el tribunal echa para atrás la decisión. Es decir, el mismo sistema de justicia, el mismo Poder Judicial resolvió esa situación, que es importante para la opinión pública. Claro que sí, es un personaje que mató a una persona, a una profesional con 8 semanas de embarazo, se infiltró en los órganos de investigación en ese momento porque él llamó a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana haciéndose pasar por comisionado y pidiendo unas 2 motos para que lo llevaran al sitio del suceso. Lo llevan al sitio del suceso, allí conversa con los funcionarios que están iniciando las investigaciones, obtiene información clave y ese mismo día huye de Venezuela y se radica en Barranquilla, Colombia, donde es capturado en junio del año pasado, del año 2015. El hecho ocurrió en marzo del 2014 y él fue capturado en Colombia en junio del 2015. Cuando el sistema de justicia o los operadores del sistema de justicia desconocen este tipo de antecedentes o este tipo de personajes, porque están, vamos a decirlo, ocupados en los expedientes y analizando cada uno de los casos, pero a veces desconocen el contexto de cada uno de estos personajes que están purgando condena. Bueno, allí es donde es necesario este tipo de alertas. Y precisamente el programa pasado estuvo dedicado a eso, a una gran alerta al sistema de justicia. Hubo otros operadores del sistema de justicia que me llamaron para decirme que había estado muy bien que saliera a la luz pública ese evento tan peligroso, tan delicado, porque eso servía de alerta, de advertencia a todo el Poder Judicial, cuyos operadores les toca tomar decisiones de envergadura. Aquí hubiese quedado en libertad este procesado, esta persona condenada, si en el tribunal de ejecución no revisan bien el asunto y se dan cuenta de las irregularidades. Aquí también hay otro elemento que quiero comentarles y que fue a su vez comentado por las personas que me llamaron o analizado por las personas que escucharon el programa y que no sabían de esta situación. Y es el punto que se presenta con las boletas de excarcelación. Aquí lo hemos dicho en varias oportunidades. Incluso hay 3 o 4 funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario que están siendo investigados, que están tras las rejas siendo investigados por falsificación y venta de las boletas de excarcelación, y especialmente de uno de los requisitos que son fundamentales para la creación, para el nacimiento de una boleta de excarcelación, como lo es la prueba psicosocial. En este caso, aquí hubo unas decisiones del Ministerio Penitenciario, unas 3 o 4 redenciones especiales, que le bajaron la condena a Johnny Bolívar aproximadamente a 10 años, porque él está condenado por 27 años. Estas redenciones especiales, que sumaron 10 años, 8 meses, 10 años y 10 meses aproximadamente, le llevaron la condena a 10 años y la posibilidad de otorgarle esa medida que él estaba solicitando. Porque, ojo, voy a recapitular a recalcar lo que dije en el programa pasado. Este señor, desde la cárcel, llamó a operadores claves del sistema de justicia, presentándose como integrante de la Comisión Especial para la Revolución del Sistema de Justicia y solicitando en particular ese favor, que le otorgaran un beneficio a Johnny Bolívar, que era la misma persona que se hacía pasar por el capitán Rivero en esta ocasión. Por los comentarios que les acabo de referir, no voy a mencionar personas del sistema de justicia,
caló como una alerta ese programa anterior, caló como una advertencia para todos los operadores de justicia del país. Llámese jueces, llámese magistrados, llámese abogados en ejercicio, abogados privados que también forman parte del sistema de justicia, defensores públicos, entre otros. Así fue interpretado por estas personas que me llamaron ese programa, como una advertencia. Y digamos que esa fue la respuesta que le dieron a estos que llamaron preguntando que cómo habían dejado filtrar esa información, que cómo se había filtrado esa información. El periodismo de utilidad, como decía el profesor Eleazar Díaz Rangel. Me quedo con esa frase. Vamos con el tema central que les anuncié al principio. ¿Será posible que aquí en Venezuela existan células o existan grupos de la delincuencia que le reporten o que sean aliados de los carteles mexicanos? ¿Será posible que en Guárico exista alguna célula o alguna representación de los carteles del narcotráfico que operan en México? Esa fue la pregunta o esas fueron las interrogantes que lancé para dar inicio a este tema de hoy. Y les decía que la pregunta surge después de revisar la detención o las circunstancias en que se produjo la detención de Osvaldo José Cheremos Carrasquel, alias el Pelón Cheremo. En la información interna de los organismos de seguridad del Estado y especialmente de la Guardia Nacional Bolivariana, este sujeto es catalogado como uno de los principales proveedores de armas del Tren del Llano. Y precisamente fue capturado en el municipio Pedro Zaraza. Ya ustedes habrán escuchado en varios programas que me he referido a este municipio del nororiente del Guárico, porque precisamente en ese municipio, en el área rural de ese municipio, el Tren del Llano instaló una célula con un propósito bien específico: tener el control de ciertas carreteras rurales para permitir el desplazamiento de cargamentos de droga provenientes de Colombia. Eso lo he venido repitiendo basado en informes de inteligencia, basado en entrevistas y basado en los procedimientos que se llevan a cabo allá en el nororiente de Guárico. Hago esta aclaratoria porque no vaya a pensarse que el Estado venezolano ha estado ausente o ha estado de brazos cruzados ante esta situación, ante estos planes de los grupos del narcotráfico. Y a propósito de eso, hace como 2 semanas yo entrevisté al secretario de Seguridad Ciudadana de Guárico, el general de división Luiger Ugas Medina, quien a su vez es el director de la Policía Regional de Poliguárico. Y él me decía que ya en Guárico no existían organizaciones estructuradas, que habían grupos pequeños de delincuencia, pero que no eran las grandes organizaciones como en un tiempo existieron allá. Colocaba el ejemplo de la organización que dirigía José Antonio Tobar Colina, alias El Picure, que fue abatido en mayo del 2016, allá en la población del Sombrero. Y el general daba esa respuesta cuando yo lo interrogué específicamente sobre la organización Tren del Llano. Pese a ello, es bueno recalcar que los organismos de seguridad siguen tras los focos, tras las células que tiene esa organización en algunos municipios del estado Guárico. Y él decía, refiriéndose a esa organización delincuencial, que ya estaba muy diezmada porque sus principales cabecillas, vamos a decirlo así, habían sido capturados y otros habían sido dados de baja, como se dice en el argot policial, durante enfrentamientos. Y los financistas de esa organización también estaban siendo perseguidos. Hago énfasis y subrayo esto por el cuento que les traigo en este programa. Les decía que esta interrogante de si existen en Guárico células de los carteles no colombianos, sino
mexicanos era a propósito, ese interrogante era a propósito de la detención de alias el Pelón Cheremos. Y Osvaldo José Cheremos Carrasquel resultó detenido en una finca presuntamente de su propiedad ubicada en el sector Los Recortes, parroquia San José de Unare, municipio Pedro Zaraza del estado Guárico. Aquí me detengo un poco para recordar un dato exclusivo que lanzamos durante la emisión del programa correspondiente al domingo 3 de abril. Allí dijimos que uno de esos videos donde sale un sujeto con un arma larga amedrentando con nombre y apellido a uno de los productores que están asentados allá en el municipio Pedro Zaraza, dijimos que ese video fue grabado en los alrededores de la quebrada Honda, precisamente en este sector donde fue detenido alias el Pelón Cheremos. Y yo les decía en esa oportunidad que esa zona rural del municipio Pedro Zaraza, donde fue grabado ese video, está ubicada después de un puente próximo a la población de San José de Unare. Median entre Zaraza y San José de Unare aproximadamente 15 minutos. También dijimos en ese programa del 3 de abril que en ese mismo sector, eso queda hacia el norte del municipio Pedro Zaraza, está la finca Los Garañones, que perteneció a Carlos Orense Azócar, capturado en Italia en mayo del 2021 bajo investigación de narcotráfico. Es válido recordar, como lo hice en su momento en ese programa, que el Fundo Los Garañones era un centro de acopio de droga procedente de Colombia entre los años 2007 y 2010. Estas drogas posteriormente eran enviadas al exterior según investigaciones seguidas por los organismos de seguridad. Aquí hemos dicho, basado en informes de inteligencia, y lo recalco, que el municipio Pedro Zaraza fue escogido por la organización Tren del Llano para instalar una célula allí y de esa forma ellos honrar los compromisos que tenían con los grupos del narcotráfico colombiano. Recuérdese que esa banda fue tocada por esos grupos y su máximo líder, Gilberto Maloni Hernández, le encomendaron una misión a esos grupos, que se instalara en la población de San Juan de Unare, San Juan de Unare, en el estado Sucre, para que iniciara como una especie de ensayo de cómo enviar drogas, grandes cargamentos al exterior. En noviembre del año pasado, los organismos de seguridad venezolanos abatieron a alias el Maloni. Sus principales colaboradores se devuelven a Guárico y empiezan a buscar la forma de honrar el compromiso que adquirieron con los carteles de la vecina Colombia. Prosigo con los detalles de la detención del Pelón Cheremos. Este procedimiento fue realizado por militares adscritos al destacamento 341 de la Guardia Nacional Bolivariana a raíz de un video divulgado en las redes sociales donde aparecen una serie de personas con armas largas y armas cortas, y también aparecen varios de estos personajes que graban videos, que cuelgan videos, que tienen una multitud de seguidores y que se han denominado influencer o youtuber. No voy a conversar sobre ellos porque digamos que el protagonista principal de esta historia es alias el Pelón Cheremos. Este video da cuenta de la vinculación o la presunta vinculación del Pelón Cheremos con personajes de la delincuencia organizada de México. En el video se observa al Pelón Cheremos recibiendo a estos sujetos que portan armas cortas y largas. Pongan cuidado al video, allí aparecen las siguientes armas. Yo le pedí a un amigo que conoce de armas que viera el video y me hiciera una relatoría de lo que aparece allí en ese video. Él observa lo siguiente: una escopeta calibre 12, una subametralladora Ingram, un fusil HK-36 y un revólver Magnum calibre
.357. Armas cortas y armas largas. Aquí hay una foto, allí las estamos viendo, de dos influencers de los que le he estado mencionando, que estaban en esa especie de fiesta. Fíjense, el de la franela blanca tiene la subametralladora Ingram calibre 9 por 19 milímetros, mientras que el de la franela negra porta un fusil HK. Este es otro de los invitados a esa especie de celebración denominado o que firma como Don Vázquez. Posa con un fusil HK-36 y la muchacha que está a su lado un revólver Python .357. Ahora vamos con lo que se consiguió en la finca según los informes internos del organismo militar que practicó el allanamiento. Según el reporte elaborado por el destacamento 341 de la Guardia Nacional, allí se consiguieron 6 armas de fuego, una escopeta Maverick modelo 88 calibre 12, una escopeta Franchi modelo Spaz-15 calibre 12, un rifle escandinavo calibre 22, una subametralladora semiautomática Atlanta modelo GA de fabricación estadounidense, un revólver .38 y una pistola Glock. Esas son las 6 armas de fuego. Pero también consiguieron 3 radios transmisores, un vehículo marca Toyota Land Cruiser y 182 cartuchos de diferentes calibres, algunos percutidos y otros sin percutir. Hago aquí una aclaratoria de un dato extraoficial que conseguí durante la investigación. Al parecer, esta propiedad de alias o presuntamente que se le atribuye al Pelón Cheremo, no sabemos si es totalmente de él o de otra persona, era empleada para prácticas de tiro. No es mucha la diferencia. Por cierto, el video tiene una inscripción en su parte baja que dice textualmente Mazatlán, Sinaloa, México. Si bien lo descrito en el procedimiento fue obtenido de manera oficial, debemos aclarar que fotos de ese procedimiento practicado en la finca ubicada en el sector Los Recortes, parroquia San José de Unare, municipio Pedro Zaraza, fotos de ese procedimiento, ojo, fueron difundidas o publicadas en la cuenta Twitter del general en jefe Domingo Hernández Lares. Domingo Hernández Lares es el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, CEOFAN. Estas imágenes las presentó el general Hernández Lares con la siguiente letra: en el estado Guárico, FAN detiene a sujeto armado, integrante de la banda delincuencial El Tren del Llano, con numerosos armamentos y municiones. Solo el Estado podrá poseer y utilizar armas de guerra. Esa es la presentación que hace el general en jefe Hernández Lares, jefe del CEOFAN. Aquí voy con un dato exclusivo sobre este procedimiento que les estoy comentando. Una vez que se produce la detención de Osvaldo José Cheremos Carrasquel, este fue recluido en el destacamento 341 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicada en Zaraza, estado Guárico, por la cercanía y porque fue el organismo que practicó tal detención. Ya recluido en ese establecimiento militar, me comentan que fueron múltiples las llamadas que recibieron las autoridades del destacamento 341 de la Guardia Nacional Bolivariana correspondiente al municipio Pedro Zaraza, abogando por este detenido. Lo cierto es que la audiencia, la detención de alias el Pelón Cheremo, ocurrió el viernes 21 de octubre y la audiencia de presentación de esta persona detenida se llevó a cabo el sábado 22 de octubre en el Tribunal Tercero de Control de Guárico, extensión Valle de la Pascua. Ese tribunal se declara incompetente y declina el expediente ante un tribunal antiterrorista del área metropolitana de Caracas, donde deberá
presentarse esta persona. El Tribunal Tercero de Control de Guárico, Extensión Valle de la Pascua, envía un oficio al destacamento 341 de la Guardia Nacional de Zaraza, que es el sitio de reclusión provisorio de este detenido, indicándole su decisión. Voy a leer algunos párrafos de este oficio de fecha Valle de la Pascua, 22 de octubre de 2022. Oficio número 2786-2022. Ciudadano, Guardia Nacional Bolivariana del destacamento, aquí dice 343, primera compañía de Zaraza, su despacho. Tengo a bien dirigirme a usted a fin de solicitarle se sirva de trasladar a la brevedad posible al ciudadano Osvaldo José Cheremos Carrasquel, venezolano de 40 años de edad, nacido en Zaraza, etcétera, etcétera, hasta el Tribunal de Control con jurisdicción nacional y competencia en delitos asociados al terrorismo de Caracas, Distrito Capital. Por cuanto en audiencia oral celebrada en esta fecha, se acordó la declinatoria por incompetencia por la que deberá ser trasladado con carácter de urgencia, según lo estipula el Código Orgánico Procesal Penal. Este oficio está firmado por el juez tercero de control de Guárico, Luis Alberto Rodríguez Vega. Por cierto, este Tribunal Tercero de Control de Guárico, Extensión Valle de la Pascua, hago un paréntesis, fue el que otorgó una medida de casa por cárcel a una de las cabecillas de una de las células del Tren del Llano que opera allá en el municipio Leonardo Infante en Valle de la Pascua. Lo comentamos aquí. Retomo el caso. Hasta la fecha, antes de grabar este programa, pregunté a mis fuentes del sistema judicial si se había producido la presentación de Osvaldo José Cheremos Carrasquel aquí ante un tribunal de control con competencia en delitos asociados al terrorismo, y me dijeron que todavía no se había producido la audiencia de presentación. Aquí voy con algunos datos extraoficiales de la finca donde capturaron a Osvaldo José Cheremos Carrasquel. Es una finca, un predio destinado a la ganadería. Tiene una casa de 2 pisos, módulos, motobomba, sistema de ordeño mecanizado, corral de tubo, una romana para el pesaje de ganado, tractor y una laguna. Ahí estamos viendo algunas fotografías. La finca era usada, como les dije anteriormente, para prácticas de tiro. Y tengo entendido que el allanamiento fue en las áreas propiamente de la finca, es decir, en los corrales, en los sitios externos. No se metieron, los funcionarios no allanaron la casa de campo, la vivienda principal que está allí en ese predio. Eso es lo que tengo entendido hasta este momento. Por otra parte, debo recordar que no es la primera vez que Cheremos Carrasquel enfrenta un proceso penal. Aquí voy con algunos datos al respecto. En junio de 2013 fue denunciado por representantes de 2 consejos comunales del estado del Tamacuro. Concretamente, los consejos comunales Guaranoco 1 e Isla Misteriosa. ¿Qué denunciaron estos consejos comunales ante el Ministerio Público y que llevó a enfrentar un proceso penal a Cheremos Carrasquel? Ellos denunciaron que este sujeto, junto con otras personas, le sustrajeron 2 cheques que sumaban en ese tiempo la cantidad de 682.755 bolívares que les había otorgado un fondo de estos del Estado que financian a pequeños productores. En este caso era para la adquisición de unas embarcaciones, ellos son pescadores del Delta, y unos motores fuera de borda. Esto está relatado en una sentencia emitida el 24 de febrero del año 2014 por el Tribunal Itinerante número 2 de primera instancia en funciones de juicio del Circuito Judicial Penal del Estado del Tamacuro, con sede en la ciudad de Tucupita. A Cheremos Carrasquel en esa oportunidad, le acusaron por peculado doloso propio y asociación para delinquir.
no era el único procesado. Hay funcionarios del Estado y de una institución bancaria que también fueron procesados por este hecho. Le declararon la extinción de la pena por cumplimiento de la condena en agosto de 2015, según dice el Tribunal de Ejecución Judicial del Circuito Judicial Penal de Delta Macuro. Fíjense, aquí mientras grababa el programa, hice un contacto con alguno de mis fuentes en el sistema de justicia para ver si se había producido la audiencia de presentación de Cheremos Carrasquel. Me informan que todavía no se ha producido esa audiencia de presentación, pero que sí han ido a preguntar por el destino de ese expediente algunas de las personas que aparecen en el video que dio pie a la captura de Cheremos Carrasquel. Y me refería en concreto, o me estoy refiriendo en concreto, a los youtubers o influencers que aparecen allí portando armas largas y cortas en ese video. Aquí, digamos que no sabemos la fecha de realización de ese video, solo sabemos que se grabó en la finca propiedad o presuntamente que es propiedad de Cheremos Carrasquel, según las investigaciones. Voy a dejar el tema hasta aquí, esperando que se desarrolle la audiencia de presentación de Cheremos Carrasquel ante un tribunal antiterrorista del área metropolitana de Caracas para indagar cuáles fueron los delitos que el Ministerio Público le imputa a esta persona detenida y cuáles son los lazos que presuntamente tiene esta persona detenida con la organización delincuencial Tren del Llano, muchas veces mencionada en este programa, y digamos que hemos hecho seguimiento a todas las operaciones Trueno, denominadas operaciones Trueno, que ha lanzado el Ministerio de Interior, Justicia y Paz para contrarrestar la acción delincuencial del Tren del Llano, bien sea capturando a los proveedores de armas o bien sea destruyendo la infraestructura que estos sujetos han construido en algunos municipios del estado Guárico. Por ejemplo, en el municipio José Tadeo Monaga hemos reseñado alrededor de 5 operativos en donde se han destruido infraestructuras construidas alrededor alrededor del embalse Guanape, un embalse que hay allí en el municipio José Tadeo Monaga y que provee de agua para la producción agrícola y para el consumo humano. Yo les dije que estas células normalmente se instalan donde hay agua. La célula que instaló el Tren del Llano, por ejemplo, en el municipio Pedro Zaraza, estaba alrededor de la represa La Becerra, una represa que queda entre Zaraza y Santa María de Ipire. Bueno, estoy pendiente de cuál es el desenvolvimiento del procesamiento penal que se le abrió a alias Pelón Cheremo y quien es catalogado como uno de los proveedores de armas y municiones de la organización delictiva Tren del Llano. Hasta aquí nuestro espacio de hoy. Sigo pendiente con este tema, con este caso de alias el Pelón Cheremos Carrasquel. Si fue de su agrado, dele me gusta, suscríbase y active la campanita para que le llegue la notificación de este espacio y los demás que se transmiten en laiguana.tv. Hasta el próximo domingo, que Dios me los bendiga. laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.